más. Pero les quería decir una cosa importante. Y la cosa importante que les quería decir es que ahora va a hablar Miguel Soler. Y les quería decir lo siguiente. Yo ya he dicho lo más importante que podía decir de él, que es que trabajamos juntos, que luchamos juntos por algo, que creímos en algo juntos, que ganamos muchas cosas juntas y que también perdimos alguna vez juntos. Y que saber perder juntos también une a veces. Bueno, si me pongo romántico diré incluso llorar con alguien porque algo se ha perdido. También une mucho. Pero él fue director general haciendo yo de ministro. No me gusta nunca decir que soy ministro. Hice de eso. Y estoy muy orgulloso de su labor. Ahora sé que está aquí en Valencia y como me han dicho que como venía yo hoy, ayer hicieron un concierto de miles de personas para celebrar que iba a hablar Miguel Soler. Pero no, simplemente que él va a tener las palabras. Como saben, es viceconsejero aquí en la Generalitat Valenciana. Es un buen amigo, pero eso se puede echar a perder según lo que diga ahora. Muchas gracias. Bé, bon dia a totes i a tots. Bueno, portava unes notes però les he trencat perquè després de... En fi, bueno, ho faré en castellà perquè Àngel Gabilondo m'entengui tot i el 15% dels que esteu així que sou d'altres comunitats també. Bueno, pues a muchos de vosotros, cuando me habéis preguntado, a los que nos conocemos algo, que qué tal había estado con Ángel Gabilondo de ministro, pues yo creo que ya no hace falta que conteste qué tal había estado. Ha sido, para mí, en los 39 años que llevo trabajando en educación, los casi cuatro, más gratificantes. Y, a su vez, los más exigentes, porque no os creáis nada. O sea, todos los jueves a las 9... nos sentaba y nos ponía el repasito para la semana y, por ejemplo, daba una reflexión no tan larga de este tipo y decía, y ahora, con lo que cada uno haya interpretado, poneros a la marcha. Porque, claro, esto tiene traducción, no solo una reflexión teórica sobre una serie de valores que podemos compartir más o menos, sino que tiene que ver, lógicamente, con eso de que no ha hablado de la LOMCE, pues que cuando lees el preámbulo de la LOMCE y te habla de que todos los niños y niñas tienen un talento y lo que hay que hacer es descubrirlo pronto para orientarlos adecuadamente, pues creo que no hace falta pensar mucho para saber si uno comparte o no comparte una ley que se basa en esos principios generales. Que se basa en que lo tenemos ya al nacer, que se basa en que la educación no puede hacer nada para cambiarlo, que se basa en definitiva que está escrita tu historia de la cuna a la tumba. Pues, lógicamente, no hace falta casi leer el articulado para saber que nunca podremos compartir una ley de esas características. Y eso tiene también traducciones concretas. Llevamos esta semana 2 días con reuniones con el resto de comunidades autónomas en el Ministerio de Educación. El miércoles la comisión de viceconsejeros, que aquí se llaman secretarios autonómicos, y ayer, casualmente ayer, el día que se inauguraba la primavera educativa, tras 6 meses pidiendo la convocatoria de la conferencia, se convocó ayer a las 4 de la tarde, por lo cual ni el conseller ni yo pudimos estar en el acto inaugural. Casualidades que se producen en la vida. Bueno, pues ayer estuvimos hablando de la evaluación de sexto de primaria y de la reválida de cuarto de la ESO y de la reválida de bachillerato. Gabilondo tampoco ha hablado de ello. Pero es evidente que si nos creemos de verdad que el profesorado en los centros, los maestros de primaria son los que van haciendo la evaluación continua a lo largo de todo el proceso educativo, ¿qué sentido tiene un examen final externo para ver si los niños saben o no saben? ¿Evaluaciones de diagnóstico muestrales para conocer cuál es el sistema? Claro que sí, y son buenas hacerlas, y hay que hacerlas bien, y conocer además qué factores inciden en la evaluación. Evaluaciones censales a todo el alumnado. ¿Para qué? ¿Para ver si el profe lo ha hecho bien o lo ha hecho mal? Que además se les pregunta la situación sociocultural y económica de la familia y del centro, ¿es que van a cambiar la nota en función de esa situación?
Para eso sirven las evaluaciones muestrales, las evaluaciones de los centros, las evaluaciones del sistema, para conocer qué tenemos que hacer para mejorar las cosas. Hablaba Gabilondo también del derecho a la diferencia, pero sin diferencia de derechos. Eso tiene también muchas traducciones. Por ejemplo, para conseguir que no sea solamente una frase compartida, sino que tenga aplicación práctica a las políticas educativas, creemos que, por ejemplo, había que cambiar, y así lo hemos hecho, el decreto de admisión del alumnado. Entre otros muchos factores, solo voy a citar uno de ellos, para garantizar la escolarización equilibrada de todo el alumnado con especiales dificultades entre todos los centros que pagamos entre todos, que son la pública y la concertada. Pero también para garantizar ese derecho a la diferencia sin diferencia de derechos. Quiere decir que no todo el mundo, no todo el alumnado tiene las mismas necesidades. Y quiere decir también, por tanto, que se requiere dotar a los centros de más profesores, se requiere que estos menos 4.000 que se han producido en los últimos 4 años se vayan revirtiendo con la mayor celeridad posible. Quiere decir que se tiene que reducir, evidentemente, la ratio de alumnos por aula. El pasado viernes, ayer se aprobó ese decreto, que evidentemente nos gustaría que se pudiera aplicar de la noche a la mañana, pero es también bastante claro que cuando se llevó a subir al máximo la ratio en infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP, no se puede bajar de repente de la noche a la mañana, entre otras cosas porque si hay 29 alumnos en tercero de primaria, pues en cuarto seguirán siendo 29. Y no podemos tirar ni a 4 a la calle, ni podemos desdoblar todos los grupos en 2, porque no habría ni posibilidad material, ni económica, ni física en los centros. Pero eso no quiere decir que garanticemos de verdad una entrada en todas las etapas con las ratios máximas y que vayamos reduciendo y que no se produzcan vacantes, cada vez que se produzcan se vayan reduciendo. Y que se aproveche cualquier posibilidad de incremento de plantillas para poder desdoblar los grupos en todos los centros que tengamos posibilidades. Porque eso es lo que permite atender bien a la diferencia sin diferencia de derechos. Eso es lo que permite de verdad tener las posibilidades mínimas necesarias para poder trabajar bajo el concepto de lo que significa una educación inclusiva. Porque la inclusividad no es una opción, es un derecho. Y el sistema educativo tiene que garantizar ese derecho, porque si no es la educación inclusiva, no merece el nombre de llamarse educación. Y eso tiene también, de nuevo, implicaciones prácticas a muchos niveles. Por ejemplo, el pensar que un país solo avanza si avanza la mayoría de la población, no solo si avanzan unos pocos. Y eso tiene implicaciones en todo. Cuando decimos que hay que garantizar la atención educativa tanto al alumnado con mayores dificultades de aprendizaje como al alumnado con mayor capacidad y motivación para aprender, de nuevo, no es una frase bonita ni una frase hecha. Eso tiene implicaciones concretas. Eso tiene que veamos y analicemos si lo que hay que hacer es organizar en los centros programas de refuerzo del alumnado que más lo necesite, pero también hay que poner en marcha, como hemos intentado en plan piloto este año y queremos extender, programas de profundización para el alumnado con mayor capacidad y motivación para aprender. Y no es contradictorio hacer a la vez las dos cosas. Es bueno porque nuestro reto es atender al conjunto del alumnado. Hay otros modelos. Por ejemplo, crear un bachillerato de excelencia para 60 alumnos en una comunidad de 5 millones de habitantes. Es otro modelo, no lo compartimos. Creemos que realmente lo que hay que hacer es extender programas de este tipo en todos los municipios, en todas las comarcas, para poder, de verdad, tener espacios que permitan que no solo los que puedan ir en verano a Inglaterra tengan capacidad para mejorar su conocimiento de idiomas, tengan capacidad para profundizar en determinados aspectos. No se trata de dar más matemáticas, más lengua, más historia, sino posibilidades de entrar y desarrollar el conocimiento en otros muchos ámbitos, mucho más, digamos, inclusivos, por supuesto, y que también atiendan a diferentes formas de avanzar en el desarrollo de las competencias en el sentido más amplio de la palabra. Pero bueno, también quería, y con esto acabo, hacer un par de reflexiones finales. Una, todos, cada uno desde donde está, los que compartimos sobre todo ciertas ideas, cierta concepción del papel de la educación, pues según donde estemos, reivindicamos a quien corresponda. Si está uno de profe en un centro de infantil, primaria, secundaria o tal, pues al director en primer lugar, o a quien toque en cada caso, o a la dirección territorial, o a la consellería.
Y si estamos a la Consellería, pues a la Consellería de Hacienda. Y desde la Consellería de Hacienda a las Cortes Valencianas para que nos dé más presupuesto para que podamos invertir más y mejor en educación. Eso lo hacemos, esa parte además la solemos hacer bastante bien. No todo el mundo, porque a veces cuando se convoca algún tipo de acto, pues dice, uy, ¿por qué no están aquí muchos más? Pues bueno, no todo el mundo pone la misma intensidad en hacerlo, pero en general esa faceta se hace. Pero hay una segunda faceta. Y es, aparte de reivindicar eso, ¿yo qué puedo hacer en mi puesto de trabajo para cambiar las cosas que hay que cambiar? Y esa segunda parte no siempre se hace. Y creo que también es bueno que, sin dejar ni un minuto de la parte primera, también pensemos cada uno cómo actuar en la parte segunda. Y me explico. Si me sitúo ahora como secretario autonómico, junto con el conseller, junto con los directores generales, junto con todas las personas que están trabajando en la Consellería de Educación en estos momentos, los que nos hemos incorporado en julio del 2015 y otros muchos, que son la inmensa mayoría, que ya estaban allí y que estamos trabajando por intentar, desde nuestros puestos respectivos, cambiar las cosas. Pues intentando, en lo que responde a nuestras posibilidades, actuar. Por ejemplo, creemos que es un error que los alumnos que en secundaria obligatoria han cursado un programa de mejora del aprendizaje no tengan continuidad en cuarto, porque eso es lo mismo que decir que van a ir a cuarto y se la van a pegar sí o sí. Pues por ese motivo, este año esos alumnos tendrán un programa en cuarto que garantizará su continuidad para evitar que se la peguen y acaben con éxito la educación obligatoria. Y eso es una forma de interpretar. Eso es una forma de utilizar la capacidad que tiene la comunidad autónoma para que, si se crea algo, modifique la normativa en el ámbito que le corresponde y nadie nos impide que ese programa se cree. ¿Tenemos capacidad para hacerlo? Pues sí, pues lo hacemos, lo creamos y se publicará próximamente. Pero claro, también hay otras cosas que dependen mucho más de vosotros que de nosotros. Pondré algunos ejemplos. El otro día, en unas jornadas, en una triple sesión, una triple conferencia de Tonucci, en Elche, en la Consellería por la mañana y en la Ciudad de las Artes y Ciencias por la tarde, más el trayecto en coche de ida y vuelta hasta Elche y tal, en fin, tuve un máster intensivo de Tonucci durante 12 horas o más, incluyendo cenas y comidas. Bueno, pues entre las muchas cosas que hablamos, una de ellas fue, por ejemplo, un debate histórico que es lo de los deberes. Yo creo que, en general, la inmensa mayoría del profesorado que pone deberes no es para fastidiar a nadie, sino porque considera que puede ser un elemento que permita facilitar pues que el alumnado en casa haga alguna cosa que mejore lo que en el aula hemos trabajado, etcétera. Digamos que se pone, en general, con la mejor intención. Incluso puede pensar que hasta es un espacio específico para atender a la diversidad, en el sentido que se pueden plantear tareas distintas en función del alumnado que tengamos. Hasta me pongo hasta más positivo todavía en cuanto a por qué se proponen. Ahora bien, ahora continuemos. Ese alumnado llega a casa. Algunos están en un único espacio, 6, y con literas, como he visto en más de un caso, y encima, si es el mayor, tiene que hacer de padre o madre de la resta de los hermanos. Otros, en cambio, tienen una habitación de estudio en condiciones y tienen además un padre o una madre que, si le preguntan, tienen posibilidades de que además le echen una mano para poder responder a aquellas cosas que por sí mismo no saben responder. O incluso su padre o su madre le ponen un profe particular para que también les eche una mano y van más allá, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, algo que el motivo de ponerlo por parte del profesorado, porque no hay ninguna norma que lo regule ni que lo obligue, por tanto es una decisión voluntaria que toma cada profesor en su aula. Aunque sea hecha con la mejor intención, pensemos un poquito si lo que está provocando todavía más es un mayor incremento de las desigualdades. Pensemos en ello. Yo no digo que de la noche a la mañana cambiemos de posición, digo que pensemos en ello un poquito. Porque para eso no hace falta que la Administración diga nada. Eso, el que esté convencido mañana por la mañana ya lo puede cambiar. Un ejemplo. Otro ejemplo. No conozco a nadie que no diga que la tutoría en primero de secundaria obligatoria es la tutoría más complicada y más importante del conjunto de la educación obligatoria desde los 12, bueno, y la posobligatoria, de los 12 a los 18. Si hay alguien en la sala que piense que no lo es, que levante la mano, por favor. Pues si compartimos que lo es, lo que no entiendo es la segunda parte. ¿Por qué el 93%, mirado en estadísticas del ITACA,
el 93% de los tutores de primero de la ESO son o profesores interinos o el último que llega al centro. Por tanto, eso se aplica en función de la autonomía de los centros. Pues si no cambia esa situación, lo cambiaremos de otra manera. Que en la circular de principio de curso será obligatorio nombrar a un profesor con destino definitivo para la tutoría de primero de la ESO. Pero nos gustaría no tener que hacer esa circular. Y por eso invito a la reflexión en voz alta. ¿Por qué? Porque el equipo actual de la Consellería nos creemos y repetimos mucho que los centros deben tener mucha más autonomía que la que tenéis para atender al alumnado que hay escolarizado y ninguna autonomía para seleccionar al alumnado que se tiene que escolarizar. Bien, pues, pero en la primera parte de mucha más autonomía querría decir que no habría que hacer ninguna circular de instrucciones como la que acabo de comentar. Por tanto, la haremos. Porque también cuando tras 30 años se comprueba que algo no cambia, pues hay que actuar si se tiene capacidad y responsabilidad para poder hacerlo. Algo parecido pasa también con otras actuaciones. Por ejemplo, hace ya años que está permitido que se creen ámbitos del conocimiento en la educación secundaria obligatoria para evitar tener 13 profesores distintos a alumnos de 12 años. También, cuando hablas con cualquiera, todo el mundo está de acuerdo. ¿Y luego cuántos se están haciendo? Uno o ninguno. Muy poquitos, muy poquitos. Pero es que encima me he enterado de algunos que son divertidos. Hay ámbito lingüístico-social, que se da 2 horas por el de castellano, 2 por el valenciano y 1 por el de sociales. ¿Qué ámbito es ese? O sea, pensemos de verdad que esas cosas dependen exclusivamente de cada centro. Y por tanto creo, que insisto, no es para echar la culpa a nadie de nada, ¿eh? Aquí cada uno, yo tras 39 años currando en esto y me sigue encantando porque disfruto con ello, lo que también invito es a que cada uno en su ámbito concreto pueda actuar y no solo reivindicar hacia arriba, sino también actuar donde está. Evidentemente la dirección de un centro tiene más capacidad de actuar que el que está de profe de lo que sea, o de orientador, orientadora o de tal. Sí, pero también el orientador y el profe de matemáticas de lengua puede hacer cosas que hoy no está haciendo. O puede intentar invitar a otros a que las hagan. Bueno, por ir acabando, como decía, que me estoy enrollando también mucho. Hay otro aspecto más que también ha citado, del que para mí ha sido el mejor ministro de Educación que hemos tenido, Ángel Gabilondo, que es que no puede haber en los centros el experto en atención a la diversidad, el de compensatoria. En centros lo que hay es X personas trabajando. Y lo que hay que hacer es que ese equipo analice el conjunto de actuaciones que tiene que llevar adelante y que tenga una distribución razonable del trabajo, pero no nos han enviado a uno de compensatoria, no, nos han enviado un profe más. Y como ahora somos 25 en vez de 24, vamos a ver cómo organizamos el trabajo para que entre los 25 podamos atender bien al conjunto del alumnado. Y eso es lo que hay que hacer. Y eso implica también que desde la Administración, ahora un autodeber, tenemos que dejar de crear 33 programas distintos con 33 convocatorias diferentes para que cada centro se apunte y le vaya cogiendo por aquí medio profe más no sé qué para poder tal. Hay que crear una única convocatoria que regule las necesidades de los centros y a partir de ahí que cada centro haga un único proyecto de actuación en el que contemple todas las necesidades. Y eso lo vamos a hacer este año y se va a publicar próximamente. La convocatoria de programas, el PAM, si no recuerdo mal las siglas, de actuaciones de mejora, me da igual cómo le queramos llamar, proyecto educativo de centro, el nombre es absolutamente indistinto. Es plantearse de verdad que cada centro tiene un alumnado, tiene unas características, una plantilla de profesores, unas instalaciones, y a partir de ahí lo que tiene que hacer es analizar cuál es la mejor utilización de ese conjunto de situaciones para atender y dar buena respuesta al alumnado escolarizado, para que de verdad se produzca la frase del derecho a la diferencia sin diferencia de derechos. Y para acabar, ahora de verdad,
Nos creemos muchos, yo creo que los que estamos en esta sala, por supuesto, que hace falta invertir más y mejor en educación. Hay quien sigue hablando de la educación como un gasto. Gabilondo lo he oído decir muchas veces que el que crea que es un gasto y que crea que es muy cara, que pruebe con la ignorancia, a ver cuál de las dos cosas es más cara. También ha hecho referencia hoy, aunque no ha hecho la cita completa, del nivel de formación de la población, cuando se habla y se debate mucho sobre la sobrecualificación. Y le he oído muchas veces decir, ¿conocéis a alguien que se queje de estar demasiado sano? ¿A que no? Pues tampoco que nadie se queje de estar demasiado formado. Es decir, es verdad que en estos momentos hay personas que están desempeñando un puesto de trabajo para el que tienen una formación superior al que se requiere para ese puesto de trabajo. Pero hay dos cosas. Primero, la vida es muy larga. Y en segundo lugar, en general, ese nivel de formación superior también le ha permitido entrar antes a trabajar que otros que no han tenido esas posibilidades. Lo que tenemos que hacer es orientar mejor al conjunto del alumnado para que, evidentemente, no respondiendo solo, como también ha dicho Gabilondo, a las necesidades del mercado laboral y de los distintos sectores productivos, sino también a las necesidades de desarrollo personal, y podamos ver que tengamos la capacidad, entre todos, de mejorar, en definitiva, cada uno desde donde estamos, esa formación global del conjunto de la población y no solo de los que tienen más dificultades. Porque cuando hablamos, y no solo los que pueden hacerlo por sus propios medios muchas veces, porque realmente cuando hablamos de atención a la diversidad, después al final acabamos solo hablando de los más diversos. Y no. Todos tenemos unas situaciones personales determinadas. Algunas de las llamadas discapacidades tipificadas, eso, están tipificadas. Lo que pasa es que las otras están sin tipificar. Pero todos tenemos alguna. Y el que crea que no tiene ninguna, ya sabemos cuál es la que tiene. Por tanto, si compartimos esos principios generales, pues luchemos juntos, escuchándonos unos a otros, como decía el conseller aquí, a mitad de la mañana, desde este escenario, no arriba ni abajo ni tal, al lado cada uno y con el mal de oído, al que nos está un poco curadito, para entre todos cambiar, porque lo podemos hacer y podemos conseguir que esta comunidad pase a ser un referente de nuevo en educación en España, como lo era hace unas décadas. Gracias a todos.